Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En estos días de Pascua estamos preparándonos para la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la resurrección del Señor. Y yo creo que es importante que empecemos esta primera meditación del retiro escuchando unas palabras del Papa Benedicto XVI, Papa Emérito Benedicto XVI, en un mensaje para la Jornada Mundial de la Juventud del año 2008, donde decía: la escucha atenta de la palabra de Dios respecto al misterio y a la obra del Espíritu Santo nos abre al conocimiento cosas grandes y estimulantes que resumo en los siguientes puntos. El Papa, como siempre, como buen teólogo, pues va concretando, ¿verdad? Concretando y llevando un orden y un esquema. Y el esquema que va a seguir, o la idea que va a seguir, es estas palabras de Cristo poco antes de su ascensión a los cielos. Yo os enviaré lo que mi Padre ha prometido. Esto se cumplió el día de Pentecostés, cuando estaban reunidos en oración en el cenáculo con la Virgen María. La efusión del Espíritu Santo sobre la Iglesia naciente fue el cumplimiento de una promesa de Jesús, pero una promesa que después, que anteriormente ya está presente en todo el Antiguo Testamento, y es lo que va a ir recorriendo Benedicto XVI, el Antiguo Testamento. Desde el Génesis, cuando dice el libro del Génesis, capítulo 1, que el Espíritu de Dios, como un viento que aleteaba por encima de las aguas. Posteriormente, en el siguiente capítulo de ese primer libro de la Biblia, cuando la creación del hombre, dice que insufló aliento de vida en las narices del hombre. Es como le da vida al hombre, infundiéndole así la vida misma. Después del pecado original, el espíritu vivificante de Dios se ha ido manifestando, lo va concretando Benedicto XVI, en las diversas ocasiones en la historia de los hombres, suscitando profetas, animando a ese pueblo elegido a volver a Dios y a observar fielmente los mandamientos. En el profeta Ezequiel, en la profecía de Ezequiel, aparece que Dios hace revivir con su espíritu al pueblo de Israel, representado en huesos secos. Joel, otro profeta, profetiza una efusión del espíritu sobre todo el pueblo sin excluir a nadie. Después de esto, dice el autor sagrado, yo derramaré mi espíritu en toda carne, hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Siguiendo además a San Pablo en la carta a los Gálatas, habla de cómo la Virgen María en Nazaret recibió el Espíritu Santo. El poder del Altísimo descenderá sobre ella y la cubrirá con su sombra. El que nacerá de ella será santo y será llamado Hijo de Dios. Más adelante, cuando Jesús empieza su ministerio público en la sinagoga de su tierra,
de Nazaret, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Está citando al profeta Isaías, ¿verdad? Que era el pasaje que leyó. Me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos y para anunciar un año de gracia del Señor. El mismo Cristo, nuestro Señor, lo testimonia ante sus patriotas, o sus compatriotas, o sus vecinos, ¿no? Hoy mismo se cumplen estas palabras. Por eso, cuando Jesús en la cruz le pide al Padre que envíe el Espíritu Santo, realmente de ahí nace la Iglesia. De ahí nace la Iglesia. Promete que enviará el Consolador, cuya misión será la de dar testimonio de Él y asistir a los creyentes, enseñándoles y guiándoles hasta la verdad completa. Bueno, podemos seguir y seguir. Digamos, siguiendo el esquema del Papa Benedicto XVI, ¿no? Pero, bueno, son detalles concretos que nos recogen cómo el Espíritu Santo no es el que llega tarde, perdonadme la expresión, que llega tarde a la celebración, ¿no? Sino que desde el primer momento el Espíritu Santo está presente en la acción de Dios. Ya sabemos que todas las acciones de Dios, uno y trino, y por tanto, aunque sean acciones de una o de las tres personas de la Santísima Trinidad, son de las tres. Son de las tres. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es que llegue al final. El Espíritu Santo está presente desde el primer momento de la creación. El Espíritu Santo está presente desde el primer momento de tu vida. Cuando recibiste el bautismo, cuando fuiste ungido además, o ungida, con el crisma, desde ese momento el Espíritu Santo toma posesión de nuestra alma, en lo que se llama la inhabitación del Espíritu Santo en las almas, desde el momento del bautismo. Por eso, el trato con el Espíritu Santo tiene que ser en nosotros cada vez más constante, más profundo, más confiado. San José María lo relataba que en el año 32 su director espiritual le dijo algo que no se le olvidó nunca y que le abrió muchas luces, nuevos horizontes respecto al Espíritu Santo. Dijo, no hable, óigale. Nosotros no tenemos que oír, bueno, sí tenemos que hablarle, ¿no? Pero sobre todo tenemos que oírle. Yo recuerdo, hace muchos años, que cuando yo estaba por Galicia, estuve bastantes años en Galicia, un sacerdote, ya con algunos años, hablándome de su juventud, de sus primeros años de sacerdote, me contaba con cierta sorna gallega y con cierta gracia, que él, que estaba en una aldea, ¿no?, cercana a una ciudad, concretamente a Coruña, pues él iba pues a un centro de Opus Dei, a las reuniones que tenían los sacerdotes del Opus Dei y tal, pues, y ahí le estaban insistiendo, porque claro, eran años después del concilio, y entonces pues le estaban insistiendo, le estaban animando a que predicase en la misa dominical, cosa que entonces no era tan frecuente, y ya el concilio además lo impulsó y animó. Pero a él le costaba, me decía, mira, yo la teología la he estudiado toda en latín, en el seminario, y yo desde siempre lo que he hablado es gallego. Por lo tanto, predicar en castellano me cuesta mucho. Y un domingo me contaba que
había ido a encender las velas del altar antes de empezar la misa y se dio cuenta de que no tenía cerillas, cosa que era lo necesario entonces, no había ni mecheros, encendedores, cerillas. Entonces salió a la puerta de la iglesia para ver si alguno de los paisanos pues tenía cerillas y pudiera encender las velas, y vio que había un hombre que estaba, me dijo, como muy trajeado, ¿no? Como muy persona que se ve que era, no era de allí, de la aldea aquella, sino que era de la ciudad. Y a él se le cruzó por la cabeza, dijo, este seguro que es del Opus Dei. Te lo digo, te lo cuento tal como me lo relató. Así que tengo que predicar, porque si no va a ir a Coruña y lo contará. Estas son las cosas, las composiciones que se hace uno en momentos así de nervios o de... Total, que aquel hombre, pues nada, empezó la misa y predicó. Y al día siguiente existía en España, los mayores lo recordamos, que no se trabajaban, los periodistas no trabajaban el domingo, salvo unos poquitos que hacían lo que se llamaba la hoja del lunes, que era un periódico que se editaba el lunes con periodistas que trabajaban de todos los periódicos, de la ciudad, de fuera, pero eran 2 o 3 los que se encargaban de redactar la hoja del lunes. Y en esa hoja del lunes, del día siguiente, apareció un artículo que más o menos venía, el título era, pues, una espléndida homilía de domingo, o algo así. Entonces cuando leyó la hoja del lunes y vio aquello, comprendió que aquel señor que le había dejado cerillos, o que había encontrado a la puerta de la iglesia tan trajeado, era un periodista, no tenía nada que ver con el Opus Dei, y le había encantado su homilía. Tan es así que en el artículo de la hoja del lunes hizo referencia a esa homilía tan espléndida. Y él pensó, mire tú por dónde el Señor te está haciendo ver que lo que tienes que hacer es predicar y hacer caso a lo que te están diciendo y dejarte de que no sé si sé, que si no sé hablar en castellano lo suficiente o predicar en castellano. Me ha venido a la cabeza esta anécdota porque me parece que a veces estamos un poco que no escuchamos a Dios, estamos frenados. Y la primera actitud que tenemos que seguir con el Espíritu Santo es docilidad, por eso decía eso, ¿no? No le hable, escúchele. Pues docilidad, y también nosotros por nuestra parte aprendiendo de la Santísima Virgen, ¿no? Cuando le dice el arcángel, el Espíritu te cubrirá con su sombra. Ella está recogida en oración y ella responde que sí. La acción del Espíritu Santo moverá nuestras vidas si nosotros somos dóciles a esas inspiraciones del Espíritu Santo. En primer lugar, no poner obstáculos. Es la mejor actitud. Obstáculos que pueden venir por excusas, pero realmente es el Espíritu Santo el que me lo está diciendo, realmente es Dios el que me está diciendo esto. Esto que me ha venido a la cabeza, esto que me he acordado, esto que he leído en este momento, ¿es Dios el que me lo está diciendo? Pues sí. Porque ya tu reticencia, tu recelo, o si quieres tu miedo o freno a hacerle caso, ya es indicativo de que es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Por eso, María, que ya hablaremos en la segunda meditación, estamos en el mes de mayo, María es para nosotros modelo, maestra y ejemplo a seguir. Durante toda su vida fue dócil a la voluntad de Dios. Supo seguir las mociones del Espíritu Santo, a pesar de a veces lo misterioso, lo inusual, lo inaudito de los acontecimientos que se le presentan. Bueno, todo un Dios que se encarna en su seno después de su consentimiento, ¿te parece poco algo inusual o inaudito? Para llegar a su culmen en la cruz ante su Hijo, la Virgen fue siendo dócil a la actitud, a las insinuaciones del Espíritu Santo. Esa actitud de disponibilidad, esa
actitud de escucha de la palabra de Dios. Te decía antes, la Virgen está recogida en la oración cuando recibe la visita del ángel. Apertura, generosidad, libertad, fidelidad, amor. María nos ofrece un camino por donde tranquilidad, la docilidad. Y a ella acudimos ahora para pedirle que nos ayude a acoger con disponibilidad el misterio de Dios en nuestras vidas. Segunda idea para poder, digamos, poder seguir las indicaciones del Espíritu Santo, para dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, hace falta espíritu de sacrificio. Es decir, hay que ser alma mortificada y penitente. Ya sé que puede resultar un poco fuerte decir esto, ¿no? Pero es la verdad. Es decir, perdonadme, ¿no? Que no añado nada nuevo, lo de ser mortificado y penitente. Es decir, si una persona quiere ser madre o padre, va a tener que ser mortificado y sacrificado. Eso es evidente, porque los hijos llevan consigo sacrificios. Si una persona quiere triunfar en un campo profesional, en algo social, tiene que ser sacrificado y mortificado. En lo humano, para conseguir los objetivos, para conseguir las metas, hace falta ser sacrificado. Pues para nosotros que lleguemos al cielo y que el Padre reconozca en nosotros al Hijo por la acción del Espíritu Santo, hace falta ser mortificado y penitente. No estoy diciendo nada nuevo. Por eso San José María decía, docilidad en primer lugar, ya hemos hablado de ella, porque el Espíritu Santo es quien con sus inspiraciones va dando tono sobrenatural a nuestros pensamientos, deseos y obras. Él es quien nos empuja. Si nos dejamos guiar por este principio de vida presente en nosotros, nuestra vitalidad espiritual irá creciendo y nos abandonaremos en las manos de nuestro Padre Dios con la misma espontaneidad con que un niño se abandona en los brazos de su padre. La tercera cosa es hacerse niños. Si no os hacéis semejante a los niños, no entraréis en el reino de los cielos. No, como estoy constantemente preparando a los niños de primera comunión, con niños de esas edades, de 8, 7 años, 9 años, pues 10 años, ellos muchas veces te dan pistas sobre muchas cosas que tú a veces dices, bueno, aquí es Dios el que se te está cruzando en el camino, es Dios el que te lo está diciendo a través de un niño pequeño. Pero ver cómo un niño se abandona en las manos de su padre está muy bien, pero ver cómo un padre se deja guiar por el niño es también muy simpático. Lo digo porque hace 15 días, en la convivencia de padre e hijo de primera comunión, pues una de las pruebas de la gincana en que había, bueno, en 2 convivencias, porque cuando lo vi por duplicado, una de las pruebas de la gincana era que en unos sitios bastante con muchos obstáculos, pues los monitores habían escondido unos pequeños conos para que los niños fueran guiando a sus padres y el padre ciego, sin ver nada, porque tenía los ojos tapados, tocara el cono. Era muy divertido ver cómo los niños a veces no sabían cómo dirigir a su padre, un chaval de 8 años, pues, pero bueno, pues el padre le agarraba de la mano al niño y se dejaba llevar. Y a veces tenían que subir una rampa de madera, Y el niño llevaba a su padre y el padre iba subiendo la rampa con total confianza. Y yo pensaba, hay que ver realmente el cariño que le tienen el padre al hijo, ¿no? Pero también la confianza que tiene el hijo en su padre, que se va a dejar guiar por el niño. Bueno, a veces alguno se cansaba, se ponía detrás del padre y lo empujaba.
Bueno, de hecho, por poco se tragó una piedra el padre. Pero, porque había piedras en el recorrido. Pero es bonito ver cómo esa pareja, padre e hijo, pues se dejaban ayudar y se dejaban guiar y estaban jugando, haciendo equipo los dos, ¿no? Haciendo equipo. Te digo esto porque los niños saben que su padre se fía de él y entonces le va llevando y a veces, ya te digo, se cansaba y le empujaban, pero bueno, nosotros tenemos que hacernos como niños, lo dice Jesús. Y esto no es blandenguería y esto no es un infantilismo, ¿eh? Esto es tener esa madurez suficiente para confiar en Dios, para confiarnos de Dios, para fiarnos de Dios. Madurez. La infancia espiritual exige madurez. Y te llevará a hacer cosas que te pueden parecer un poco imposibles. Preparando la meditación recordé la vida de San Agustín. San Agustín le costó mucho admitir su conversión. Le costó y se resistía, pero al final se abandonó a la mano de Dios. Y una vez que se abandonó a la mano de Dios y se convirtió, y llegó a ser obispo además, pues ya no le frenaba nada. Y si tenía que poner firme a alguien, ponía firme a alguien. Y se enfrentaba con los maniqueos, se enfrentaba con los pelagianos, semipelagianos, se enfrentaba con los docetas, y se enfrentaba, bueno, incluso con el propio San Jerónimo. San Jerónimo lo hizo con mucha delicadeza, ¿verdad? Porque tengo aquí una carta que le escribió San Agustín a San Jerónimo, en el que acudía con mucha pillería. Claro, San Jerónimo había traducido las Sagradas Escrituras al latín, la Vulgata, ¿no? Y por tanto le escribía: confieso a tu caridad que solo aquellos libros de las Escrituras que se llaman canónicos he aprendido a ofrendar esa reverencia y acatamiento, hasta el punto de creer con absoluta certidumbre que ninguno de sus autores se equivocó al escribir. Pero a continuación le añade: ahora, no creo, hermano, que tú pienses que tú eres un autor sagrado. Tú también te puedes confundir. Tú también te puedes equivocar. Lejos de ti y de tu humildad, le dice, de tu piadosa humildad, el concepto veraz que tienes de ti mismo. Pero le corrige, tiene que corregirle. Si el Señor le está haciendo ver que tiene que decir las cosas claras, las dice. No está pensando en sí mismo, es más, no huye de Hipona cuando se encuentra rodeado por aquellos vándalos que al final entran en la ciudad. Ya haya muerto el obispo, pero entran en la ciudad y la arrasan. Seguir las inspiraciones del Espíritu Santo, aunque nos cueste, pero para eso hace falta espíritu de sacrificio. Seguir las inspiraciones del Espíritu Santo dejándonos llevar, con confianza. Por eso te decía San José María, hablando de ese consejo que le dio su director espiritual: quiero tratarle, lo escribía en sus apuntes íntimos, quiero ser su amigo, su confidente, facilitarle el trabajo de pulir, de arrancar, de encender. Pues pídeselo también tú al Señor: Señor, quiero hacer el propósito de dejarme llevar por ti. Que tú trabajes, que el Espíritu me mueva y me lleve, vaya conformándome con Cristo, para que cuando llegue al cielo el Padre pueda decir: he aquí mi Hijo. Recuerdo que hace ya bastantes años, es que no recuerdo exactamente los años, pero podían ser pues hace 30 años, sí. Yo ya era sacerdote. Pues estaba yo por el sur de España en una casa de retiros y de convivencias que se llama Pozo Albero, que está en Jerez, fuera de Jerez, y estaba allí uno que vivía en Madrid, pero que estaba allí conmigo en ese momento. Y contó en una tertulia, que cuando falleció San José María, cuando falleció Monseñor Escrivá de Balaguer, le dijeron: mira, como tú vas por Toledo,
como tú vas por Toledo, él iba todas las semanas, porque todavía no se vivía, no había centro en donde vivía gente en Toledo. Entonces él iba todas las semanas desde Madrid. Como tú vas por Toledo, toma, aquí tienes una ficha. Este es un señor que es un médico, que fue uno de los 3 que asistían a los círculos que impartía San José María, los círculos de formación cristiana y de vida espiritual y ascética. Pues vete a preguntarle qué recuerda, que si puede añadir alguna cosa, si tiene alguna carta, pues lo que sea. Y él contaba que fue, claro, los 3 primeros que asistieron al primer círculo, llamado del árbol de San Rafael, con gente joven, pues eran 3 universitarios, 3 de medicina, estudiantes de medicina. Y uno de ellos era este, creo. Bueno, total, que fue allí y el otro no estaba muy abierto a hablar y a contar cosas, estaba un poco como receloso, no sé. Pero ya al final se fue poco a poco soltando y en un momento le dije, bueno, yo recuerdo que cuando San José María, bueno, entonces no era San José María, era el padre, ¿no? Diría, como le llamaban así. El padre nos recomendaba que rezáramos una oración al Espíritu Santo antes de hacer el examen de conciencia, por las noches. Y la recuerdo, y se la dictó. Este Antonio, que era el que estaba contando aquello, pues tomó nota de todas estas cosas y cuando llegó a Madrid, pues dijo, pues efectivamente le dijeron, ¿no? En la oficina de la causa de los santos, de la obra, de la prelatura, bueno, entonces no había prelatura, pues le dijeron, pues sí, ya aquella reunión había sido en el año, el primer círculo, primera charla había sido en el año 33, si no recuerdo mal, ¿no? A ver, pues sí, el año 33. Pues ya San José María en el año 26 o 27 había redactado, tomando ocasión de alguna oración al Espíritu Santo que ya existente, pero había hecho una propia, y la había escrito él, y se encontró entre sus papeles, se encontró esa oración al Espíritu Santo. Y de hecho, en un punto de forja se habla de esto, de ese consejo que le daba el padre, San José María, a los chicos jóvenes que iban con él. Invoca al Espíritu Santo en el examen de conciencia, para que tú conozcas más a Dios, para que te conozcas a ti mismo, y de esta manera puedas convertirte cada día. Es un punto de forja, concretamente el número 326. Fíjate qué bonito, ¿verdad? Porque es que invoca al Espíritu Santo, reza la oración de San José María, que la puedes encontrar en cualquier sitio de internet, o en folletos, o libros, o la que tú quieras. O simplemente invoca al Espíritu Santo como se te ocurra. Pero para que tú conozcas más a Dios, para que te conozcas a ti mismo y de esta manera puedas convertirte cada día, porque eso es el examen de conciencia. Un deseo de convertir al final del día para recomenzar al día siguiente. Porque la vida cristiana es un recomenzar, comenzar y recomenzar. Luchar día a día. Luchar día a día. Hay un santo, ya vamos a acabar la meditación, hay un santo español que le tiene mucha devoción al Espíritu Santo y a la Virgen, San Juan de Ávila. San Juan de Ávila. San Juan de Ávila tiene varios sermones, pues digo, el día de Pentecostés o fiestas así señaladas del Espíritu Santo, o Pentecostés, y donde con cierta gracia, pues incluso pone palabras en boca de los apóstoles y de la Virgen. Uno de ellos dice, desconsolados los apóstoles, porque no venía el Espíritu Santo y ellos estaban desconsolados, dijeron, hablemos a la Virgen, pues nos la dejó para consoladora. Se fueron a ellos tristes y desconsolados y cabizbajos, y le dijeron a la Virgen cómo estaban sin consuelo y cómo tardaba el Maestro en consolarles, y que ellos estaban rodeados de enemigos y que no tenían ningún ánimo. Me hace gracia. Es que es un modo de escribir y de predicar muy humano, muy natural. Rogad a vuestro Hijo, le decían a la Virgen, que nos envíe el Consolador prometido. Entonces la Virgen se puso de rodillas, se hincó de rodillas, alzó las manos al cielo y con lágrimas en sus benditos ojos
comenzó a rogar a su amado Hijo: «Oh Señor mío y dulce Hijo mío, te ruego por el amor que me tenéis, por los merecimientos vuestros, por los méritos de vuestra bendita pasión, que tengáis a bien consolar a vuestros apóstoles. Enviarles el Espíritu Santo, el Consolador. Cumplid, Señor, la palabra que en vuestro nombre les he dado, que vendría el Espíritu Santo, envíalo a todos los que se encuentran débiles». Vamos a terminar pidiéndole también a la Virgen María que nos ayude a nosotros a recibir el Espíritu Santo y a seguir esas indicaciones y esos consuelos y esos consejos del Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.